El 12 de abril de 1931 ganan las elecciones municipales los partidos republicanos, con lo que suponía el fin de la monarquía, y se establece la Segunda República Española. Esta suponía una esperanza de progreso. El pueblo esperaba terminar con los problemas endémicos que arrastraba. La nueva Constitución, en sus primeros artículos, resumía el espíritu del nuevo sistema. España es una república democrática, de trabajadores de toda clase, que se organiza en un régimen de libertad y justicia. Los poderes de todos sus órganos emanan del pueblo. Además, la Constitución declaraba que España era un Estado sin religión oficial. A la gente del pueblo se la diferenciaba bien entre católico y protestante, ¿verdad? Porque no iban a la iglesia, los protestantes. Ahora que leían mucho. Ese su domingo, a misa no iban, pero su libro leerse sí. ¿Qué habéis rezado? ¿Qué ha dicho el cura? Pues ya se lo explico todo. A lo que ella había dicho. Y ella... Dice, la Virgen María no es pura, porque tuvo un hijo como tenemos nosotras. Y es lo único que varía que no creía. El entusiasmo con el que el pueblo recibió la República no fue demasiado duradero. Como ya había sucedido antes, esta euforia pronto se fue difuminando. Poco a poco se fue creando un clima de inquietud y violencia que llevaron a España a... El 18 de julio de 1936 se produjo el alzamiento militar que fracasó en su intención de tomar las grandes ciudades del país. Estas ciudades continuaron con la República por la reacción popular y aquellos sectores militares que permanecieron fieles a su juramento. En nuestra región, la Alta y la Baja Extremadura quedaron bajo control diferente. Así, en el norte, las unidades militares se posicionaron al lado del bando sublevado. El sur seguía bajo el control republicano. Los militares sublevados debían elegir una ruta para llegar a Madrid desde Sevilla. Se decantaron por seguir la ruta por Extremadura para poder apoyar las columnas en la frontera de la Portugal salazarista y unir las zonas nacionales del norte y del sur. Se organizó la columna Madrid. Hasta mediados de agosto tomaron gran parte de los pueblos y ciudades de la provincia de Badajoz. Recuerdo de ver en el pueblo a los soldados, a los milicianos, antes de la guerra, los milicianos, no de cuando vinieron los soldados, que por cierto nos asustaron porque vinieron los jefes de militares amenazando con pistola, abrir las puertas, poner banderas blancas, y entonces mi padre colgó unos colchones allí delante de la casa, de la puerta, delante de la puerta. Y nosotros éramos unos muchachos chicos y pues no nos enteramos prácticamente de nada. Veíamos los revuelos que había por allí, la gente que corría, venía, entraba, salía, pero que no comprendíamos nosotros lo que era eso. Ese para allí, para aquellas piedras y para allí, aquello estaba todo lleno de gente. Aquello estaba todo lleno. Con decirte que mi padre tenía un panizal bastante grande y en 2 días se lo cogieron. La gente que estaba allí. Si habría gente para allí me diga. Si por el camino venía una de gente. Sí, el que estaba mi tío Manuel, que era capitán de republicano, estuvo en un campo de concentración en Valencia. Y hay una cosa curiosísima, mientras estuvo preso, mi abuelo, que era un hombre muy cerradito de campo, que no sabía leer ni escribir, se fue desde aquí, desde Badajoz, vino del campo, cogió aquí un tren y fue a Valencia, con una dirección de una familia de Valencia. Todos siempre lo hemos recordado como una cosa que no nos explicamos, cómo mi abuelo
fue capaz de llegar a Valencia. Y llegó a Valencia, llegó esa familia, fue a ver a mi tío al campo y luego se volvió para acá. Había estado en la Codosera y en Alburquerque, pero nunca había venido a Badajoz. ¿Y cómo fue capaz de llegar a Valencia? En ambos bandos se produjo el mismo fenómeno, la intención de exterminar al adversario. En Extremadura, una vez tomadas las localidades, además de la férrea seguridad impuesta por el bando vencedor, el miedo habitaba en las calles. Aquellos que se habían significado con la República o las personas que eran sospechosas de simpatizar con esos ideales temían la posible denuncia anónima de vecinos. Muchas veces se trataba de pura venganza, o por las enemistades pasadas o el intento de sacar del medio al dueño de una propiedad que se deseaba usurpar. Y a los que estaban fichados como rojos se les quitó las tierras. Entonces mi padre tenía en alquiler de una señora viuda que su marido lo habían fusilado. Entonces mi padre se le mandó una carta que la renta de ese terreno no se le podía pagar a esa señora, sino se le pagaba a uno que había puesto el gobierno. Entonces mi padre, cuando llegaba la hora de pagar la renta, no podía ir a casa de la dueña de la tierra, tenía que ir a un señor asignado en el ayuntamiento para pagarle la renta. Nos crucificaron ahí en el ayuntamiento, como al Señor, vivo. Luego tuvieron los actos de ir a por su madre, a ver si los conocía estando ahí. Ese era un dolor muy grande. Yo, muchacha, estoy y de que los vi, me harté de llorar, también. Su madre se cayó rodando, y los vio así, y lo haron así. Cuando lo hacían mirar de enfrente, pero que vieron, bajaron así la cabeza, pobrecito. Eso no se faló, pero tenía que muy grabado. Luego de eso sinvergüenza, y a luego lo bajaron de ahí y los ataron a una soga al cuello, los cuerpos, y a la laguna esa de los Quintos, a las minas esas que había. Y los tiraron. Pero fueron de rastra. Desde aquí a los Quintos, de rastra. Eso era muy doloroso. Sara. Y la mataron también. Y Francisco Zavales mandó al hijo que la apoyara. Después es muerta. Y si no lo haces, misterio que no lo haces, te mato a ti. Por eso cuando el toro le mató, dirían que eso lo tenía bien merecido y más también. Yo recuerdo entonces de unos hombres mayores que había en el pueblo que cogían a las mujeres que las llamaban ellas rojas, a ellas las llamaban rojas y las cogían y las pelaban, las purgaban y las hacían pasear por el pueblo haciendo sus necesidades. Ya controlada Extremadura, el general Franco había completado parte de la marcha sobre Madrid, pero la comarca de La Serena quedaba en poder de la República, manteniéndose un frente hasta el final de la guerra en 1939. A la misma vez, en las sierras de Extremadura se libraba otra batalla. Y le digo a mi padre, el pobre, digo, padre, digo, ahí, en el cristal hay un hombre con un fusil. Pero nosotros sin esperar aquello ni mucho menos. Cuando en esto llamaron, nos echaron todos a la calle, al patio que teníamos allí. Hasta mi abuelo, el pobre que era viejito, lo echaron allí a la calle. Y todos con los fusiles apuntándonos a tope. Total, no pasamos miedo. Y los aviones cuando venían a matar, que lo veíamos tan clarito, cuando iban a matar la Sierra La Malena. Y una vez salió mi padre, el pobre, a buscar leña, ya ves tú que eso, porque hacía mucho frío y salió allí a donde teníamos la leña, a hacer lumbre.
Y aquel hombre se ve que era buena persona. Dice, no haga usted lo que ha hecho usted ahora. Dice, mira que usted no sabe dónde está usted metido. Dice, que sepa usted que está en el portal allá abajo, está rodeado todo. Se llevaron una camisa que tenía mi madre planchada para mi padre encima de la máquina, ¿no? Bueno, venían los reyes. Aquellas, muchas cosas, todo lo que le venía se llevaba. Y nosotros por último ya, yo como era ya mayorcita, pues oía que se llevaban a las muchachas mayores, ya no tuvimos que dejar el cortillo solo y venirnos a casa. Y un día, una viajera que había, la Tellesa que se llamaba, que venía de Alburquerque a Badajoz, arriba en el Alto de los Conejeros, los maquis la tirotearon las Tellesas, hirieron al conductor y el conductor pudo aguantar llevar las Tellesas hasta el parador de San Juan, a 3 o 4 kilómetros, y salvó a la gente, pero el hombre luego murió. Después de la guerra, siguieron años muy duros, que tuvieron que recorrer lentamente. Muchos se exiliaron, pero otros muchos permanecieron en aquel escenario de ruinas. Teníamos una cartilla maquilera. El pan lo daban con una cartilla. Todos los días te daban un chusco, un bollo o una cosa de esas, pero se pasó mucha hambre, mucha. Era, por ejemplo, los lutos. Los lutos eran horribles. Yo recuerdo, mi tía, con 25 años, se murió mi abuelo en el año 42 y mi tía se le estropeó totalmente la juventud, porque se vistió de negro, estuvo 5 años guardando luto. Su pandilla, sus amistades se enamoraron y se casaron en esas fechas. Se solía la gente casar bastante joven. Y cuando mi tía terminó con 30 años, mi tía ya era una vieja. Ya no se casó nunca. La vida volvió a surgir poco a poco. Pese a estas dificultades, intentaron vivir con normalidad, pero la escisión entre vencedores y vencidos se mantenía vigente en la separación de las clases sociales. Había bailes, el baile diremos, de la élite del pueblo, que ese ahí no se podía entrar. Luego había un baile que le llamaban el casino de la meztura. Meztura quiere decir mezcla. Entonces ahí se mezclaban los campesinos con los que estaban allí que no pertenecían a la élite. Por ejemplo, los carpinteros, los albañiles, el que tenía una tienda. Tú vencerás, eres la voz del futuro, tú vencerás. Tú vencerás, tú vencerás, eres la voz de este pueblo, tu libertad, tú vencerás. El 20 de noviembre de 1975 muere el dictador. El régimen, que permaneció durante 4 décadas, comienza a desmoronarse. Se abre un nuevo periodo. En mi casa había 2 tendencias políticas. La parte conservadora la vio con más pena, y la parte progresista pues veía que con ese fallecimiento, que por cierto se esperaba, pues llevaba una larga agonía, pues se abriera la apertura política. La etapa previa a la transición recuerdo alguna huelga que fueron reprimidas por la policía, y luego más tarde ya pues huelgas, unas por motivos políticos y otras por motivos económicos. Participé, si no en huelgas declaradas y formalizadas, en manifestaciones de los estudiantes. Bueno, pues en mi familia la llegada a la democracia existía como un poco de miedo, ¿no?
más que miedo era que no se sabía exactamente qué era la llegada de la democracia. Yo creo que hoy en el año 2010 que estamos, incluso hay personas que todavía no saben ni qué es la democracia. Se tenía ese miedo, esa incógnita que qué va a hacer la democracia, que qué va a hacer esto para acá, que qué va a hacer para allá, pero... Pues esperábamos esperanzas buenas para el pueblo español y la paz y la tranquilidad para todos. La ley de reforma política obligaba al gobierno a convocar elecciones generales. Pero antes era necesario legalizar los partidos políticos y formular las normas por las que debían regirse las elecciones. Ya por los años 70 pues oí hablar del Partido Socialista, del Partido Comunista, de las juntas democráticas, de las plataformas democráticas, del Partido de los Trabajadores, el PT, de la Organización Revolucionaria de Trabajadores, la ORT, las ligas trotskistas, etcétera, un sinfín de partidos que había en aquella época. El motivo fundamental de que la transición fuera pacífica, y es que se creó un partido de centro, cosa inusual en España, que siempre está izquierda y derecha, ¿no? El centro es una utopía, pero ese partido centro se formó con gente que eran liberales, centro izquierda, centro derecha, y ganó las primeras elecciones, con una gran mayoría. Y se olvidaron de la guerra para entrar en una democracia que sería buena y positiva para todos. Y de hecho los partidos que habían sido ilegales se legalizaron y todos firmaron un acuerdo de olvidar el pasado. Una de las asignaturas pendientes de la transición fue el olvido de la guerra y su consecuencia. Aún hoy, las opiniones sobre nuestra memoria resultan dispares. Entonces, es lo que hay que hacer, es enterrar a los muertos, si quieren los familiares, no por la fuerza, porque los muertos lo mejor que hay que hacer es dejarlos en paz, que nuestros padres y abuelos que vivieron la guerra, ellos se perdonaron y eran los primeros que querían olvidar aquello. Entonces, que no se remueva el odio y el rencor, no sé si lo hacen por oportunidad política, por ocultar otros problemas, pero es muy grave que hagan eso porque hay muchas tiranteces ya y hay que procurar evitarlo. Pero bueno, esas personas no quieren que se mueva nada porque, yo no sé, es como si tuviesen miedo de que la gente conociese la verdad de lo que pasó. Precisamente sería bueno de que la gente conociese verdaderamente lo que pasó y cada uno que opine como quiera, pero que se conozca lo que pasó y que se reconozca a las personas que fueron culpables, aunque no se le haga ningún juicio, ya lo sabemos todo el mundo quiénes fueron, se reconozca, punto, y ya está, ¿no? Pues abren heridas, todo lo contrario. Yo desde luego me encantaría, tendría todavía la herida mucho más cerrada, no la tengo abierta, pero la tendría mucho más cerrada si yo tuviera el cuerpo de mi abuelo con nosotros, en el cementerio enterrado debidamente, con su nombre, su apellido, su lápida y en su sitio, como deben de estar, como está todo el mundo, ¿no? A mí, por lo menos yo, tendría la herida todavía más cerrada, no sería abrir la herida, sería al contrario, cerrada, creo. Hombre, gárula tolvanera, entre la torre del azul redondo, vencejo de una tarde, algarabía desierta de un verano. Hombre, borrado la expresión, disuelto en ademán, solo flautín bardaje, solo terca trompeta, insípida e inusual, como la transpia. Hombre, melancólico grito o solitario, y triste galardón. ¿Dices algo? ¿Tienes que decir algo a los hombres o a los cielos? ¿Y no es la amargura de tus gritos, la densa pesadilla del monólogo eterno y sin respuesta? Hombre, cárave tu angustia agujero de tus días estériles. ¿Qué aullas, can? ¿Qué gimes?